Hola, buenos días, hermosas, bienvenidas nuevamente. El día de hoy vamos a hablar de la inteligencia emocional. Seguramente han escuchado ese término, es muy conocido ya, y se trata simplemente de controlar nuestras emociones, ya sean negativas o positivas. Nuestras emociones tenemos primero que comprender y aceptar que son sentimientos normales, son humanos, son innatos, nacemos con la capacidad de tenerlas, de sentirlos, ¿no? Estas emociones, estos sentimientos. Y básicamente son, bueno, de manera negativa el enojo, la tristeza, el miedo, la ansiedad y los aspectos positivos, la alegría y el amor. Por supuesto hay muchísimos más que podríamos nombrar, pero vamos enfocándonos a estos que son los básicos y que son los que más impactan en nuestra vida cotidiana. Y bueno, el hecho de poder primero reconocerlos, el saber qué nos está pasando, cómo nos estamos sintiendo. Cada uno de los sentimientos tienen síntomas físicos en nosotros que debemos poder identificar. Por ejemplo, cuando nos sentimos enojadas, podemos llegar a sentir una falta de oxígeno, una falta de aire, una respiración agitada, nuestro corazón se acelera, tal vez nos tiemblan las manos, no sé, ustedes díganme qué síntomas tienen con cada uno de los sentimientos. Ante el estrés, tal vez hay dolor de cabeza, tal vez hay problemas estomacales. Ante el miedo también, de igual manera, respondemos con muchísimos temblores, con una situación de una necesidad de alejamiento, de evitación. Cada sentimiento negativo o positivo tiene en nosotros síntomas físicos que nos va a permitir, observándolos, identificar cuál es ese sentimiento que estamos teniendo. A veces, lamentablemente, no hemos aprendido a reconocerlos porque eso se aprende desde la infancia y debemos de ayudarle a nuestros niños a identificarlos. El decirles, ay, es que estás enojado, lo que pasa es que ahora estás triste, les ayuda muchísimo a poder desarrollar su inteligencia emocional en un futuro. Y tal vez a nosotros puede que a algunas se les haga más fácil que a otras, pero puede ser que nos cueste trabajo identificar cómo nos estamos sintiendo. Además, hay algunos sentimientos que se confunden. Por ejemplo, el enojo y la tristeza a veces se confunden entre ellos. Puede ser que en alguna ocasión podamos estar muy enojadas y terminemos llorando, tal vez les ha pasado. O estamos muy tristes, decepcionadas y estamos manifestando más bien intolerancia y enojo, cuando lo que queremos decir es estoy mal, te necesito o me preocupas. ¿Ven qué gran diferencia puede hacer en nombrar un sentimiento de una manera o de otra? Puede causar un impacto muy diferente en cómo lo vivimos nosotros y en cómo lo transmitimos a los demás. Por eso es muy importante primero poder reconocer nuestros sentimientos, poder reconocer nuestras emociones, ponerles un nombre, así se llama enojo, se llama tristeza, se llama amor, para después poderlos controlar. Y es muy importante controlarlo porque precisamente pueden salir de nuestras manos. Podemos perder el control y volvernos impulsivas y y tener grandes consecuencias también negativas en nuestra vida. Entonces, bueno, sin hablar, si el mayor ejemplo yo creo que es el enojo que llega a salir de nuestras manos y se convierte en ira, ¿no? Todos los sentimientos son normales, decíamos, son humanos. El problema es cuando han sido muy intensos, que se salen de nuestras manos y provocan consecuencias negativas que vamos a ver muy afectadas en nuestra vida, incluso a veces a largo plazo. Entonces tenemos que fomentar ese autocontrol. La inteligencia emocional, se las resumo, se trata de identificar ese sentimiento, podérselo decir a la persona que lo ha provocado de manera correcta, con la intensidad correcta, en el momento adecuado. Eso es la inteligencia emocional, el aprender a hacerlo exactamente como es la proporción que amerita, ¿de acuerdo? Y eso es lo que tenemos que trabajar todos los días. O sea, es un trabajo constante, nadie lo tiene totalmente dominado, siempre hay momentos de crisis en donde perdemos un poquito ese control de las emociones, pero no pasa nada, hay que disculparnos, hay que tomar nuestra responsabilidad si ya se nos salió de las manos y volver a retomar el camino y la próxima vez en verdad esforzarnos en hacerlo mucho mejor. Ahora, todos estos sentimientos nos llevan lamentablemente a alimentarnos de una manera poco saludable. El estrés es el que más detona estas ganas de comer comida chatarra en general. Puede ser dulce como como los dulces, ¿no? Precisamente dulces como el helado, como los panes, los pasteles, o puede ser salada como todas las frituras. El punto es que siempre tendemos a la comida chatarra que lastima nuestro cuerpo y que claro que está simbolizando una autoagresión. O sea, estamos estresados con un ambiente, con una situación externa que lastima nuestra vida y terminamos
lastimándonos aún más o perdiendo el control aún más de las cosas. Esto nos remonta siempre a un satisfactorio infantil de tener cosas en nuestra boca para buscar como ese placer, cosas que nuestra familia tal vez en momentos de felicidad, de festejo nos brindaban y que ahora tenemos asociadas, que en un momento difícil vamos por ese tipo de comida chatarra, en un momento alegre también recurrimos a ese tipo de comida como por una cuestión de reforzador, ¿no? Pero son los condicionamientos que tenemos arraigados y que tenemos que romper. Pero el primer paso es precisamente reconocer que cuando tenemos un sentimiento, ya sea negativo o positivo, siempre recurrimos a cierto tipo de comida que decíamos simboliza siempre un daño a nuestro propio cuerpo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Cambiarlo, sustituirlo por cosas que sean mucho más saludables. Si tenemos la tendencia de comer cosas dulces, pues bueno, tal vez recurrir a una fruta que por supuesto es un azúcar saludable y que puede satisfacer un poco más esa necesidad que estamos teniendo. O también sustituirlo por pasatiempos, por meditación, por actividades que nos llenen mucho más de placer a largo plazo. Recuerden que la comida es un satisfactor que solo nos va a provocar el placer en ese momento y después se va a esfumar y nos va a quedar la culpa y el remordimiento de que hicimos algo de que no deberíamos y se vuelve un circulito vicioso. Entonces rompamos ese círculo y tendamos a cosas más saludables que van a ser, como decíamos, una cuestión que nos va a llevar un beneficio a largo plazo, y de eso se trata todo esto, de que no sea una cuestión temporal de un momento, sino que en verdad lo podamos llevar para toda nuestra vida. Entonces el control de las emociones siempre es importantísimo porque afectan directamente nuestro cuerpo. También estas emociones pueden somatizarse, nuestro cuerpo nos puede informar cuando algo nos está pasando, nuestro cuerpo habla, escúchenlo. Cuando enfrentamos un síntoma, una enfermedad, es muy probable también que el cuerpo haya tenido una baja de defensas ante una situación que emocionalmente nos fue muy difícil de controlar. Es muy frecuente cuando hemos estado estresadas, enojadas, tristes, nuestro cuerpo baja su nivel de defensa y entra una gripa, una colitis o incluso cosas mucho más graves. Entonces nuestro cuerpo nos está diciendo exactamente qué sentimientos son los que han sido más difíciles de controlar para nosotras, ¿de acuerdo? Brevemente, esa es la explicación de lo que es inteligencia emocional y la importancia que debemos de poner en controlar nuestras emociones. Espero haber creado la conciencia en ti, primero para dar ese paso de hacerlo consciente, de decirlo, de verbalizarlo, incluso de anotarlo, por ejemplo, en tu libreta, en tu diario especial, ¿no? En donde escribas cómo te estás sintiendo cada día y sobre todo ir haciendo un plan de acción de por qué acciones, por qué alimentos saludables lo vas a ir sustituyendo cuando te sientas así. Sé que es difícil, pero les aseguro que un pasito a la vez, poco a poco lo van a ir logrando. Muchísimas gracias, hermosas, una vez más por estarme viendo, escuchando, escribiendo. Espero sus comentarios, por favor, todas sus sugerencias, déjenmelos en los comentarios de esta misma publicación. Muchísimas gracias. Les mando besos.